Hola, mi nombre es Samuel Rico, pastor de Nova. Nova es una iglesia cristiana en Jalapa, Veracruz, y nuestro propósito principal como iglesia es reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Creemos que Dios a través de su palabra es como transforma a su pueblo. Nos llama a creer, a arrepentirnos, a amar lo que antes aborrecíamos, a aborrecer lo que antes amábamos. Y entonces, antes de empezar con esta prédica, déjame recordarte un par de cosas. El propósito principal para subir estas predicaciones en línea es para aquellos comprometidos con una iglesia local que no pudieron asistir por cualquier razón a su iglesia este domingo. Estas predicaciones son un recurso para nosotros, para poder crecer, para poder escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, creemos que un cristiano no puede existir sin una iglesia. Creemos que el contexto bíblico en el cual el cristiano crece y se sustenta como cristiano por la gracia de Dios es a través de su iglesia local, sometiéndose a un liderazgo local, amándose unos a otros, sirviéndose unos a otros, perdonándose unos a otros. Un cristiano no puede vivir su vida cristiana simplemente consumiendo predicaciones en una pantalla de su televisión, de su computadora. Entonces te animamos a comprometerte con una iglesia local. Si no pudiste asistir a una iglesia este domingo, nos da gusto que estés viendo este video. Disfrútalo, nuestra oración es que te sea de bendición. Sin embargo, si no te has comprometido con una iglesia local, mi oración es que puedas comprender que el amor de Dios se refleja en medio de su pueblo, mostrándose en la iglesia local. Nuestra oración es que Dios siga transformando nuestro país, que el Evangelio siga siendo proclamado, que la sana doctrina siga expandiéndose en nuestras iglesias y cada vez más cristianos podamos adorar a ese Dios soberano que nos ha mostrado su gracia a través de Cristo a pesar de lo que somos. Seguimos entonces viendo qué es lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. ¿Se acuerdan? Hace 15 días ya veíamos el matrimonio como un pacto. Dios lo había instituido ahí en Génesis. La semana pasada, ¿se acuerdan? Habíamos visto el significado del matrimonio, el propósito del matrimonio. Y habíamos dicho que el propósito del matrimonio es la seguridad del matrimonio. El matrimonio tiene un propósito específico. Y ese propósito a nosotros nos guarda, nos protege, nos mantiene anclados. El día de hoy quiero ver contigo el matrimonio como instrumento de Dios. El matrimonio como instrumento de Dios. Y quiero ver 3 puntos bien sencillos contigo. Es instrumento de santificación, es instrumento de gracia, es instrumento de perdón. Otra vez, instrumento de santificación, instrumento de gracia, instrumento de perdón. Hace un año, hace unos meses, no tanto, no sé si se acuerdan de una noticia que salió, un buque de carga en Estados Unidos pierde el control. Y entonces ahí en una bahía, Francis Scott en Key, Baltimore, no sé si te acuerdas que ahí había un buque y había colapsado ahí un puente que fue noticias por un tiempo y después se nos olvidó, pero ese buque, lo que había pasado es que no iba tan rápido, simplemente perdió el control por un poco de tiempo y lo que había pasado era que le había dado un beso. ¿Sabes? Cuando vas ahí en el tráfico y le das un besito ahí a un coche, es un besito, o sea, no es tanto, ¿no? Le das un llegue, le das un toque. Lo que había pasado es que este buque le había dado un llegue a este puente, no había ido a gran velocidad, simplemente lo había tocado. Pero ¿sabes lo que ocasionó? Fueron 6 personas fallecidas y casi la mitad de todo el puente que atravesaba uno de los lagos más grandes se colapsó. Ahora entonces después la pregunta era, ¿qué ha pasado con el puente? ¿Quién tuvo la culpa de que el puente colapsó? ¿Será que el buque entonces fue quien derribó casi la mitad del puente?
Interesante que después la comisión ahí que tienen de peritaje había hecho un estudio y se dieron cuenta que el puente había sido el culpable del colapso, créelo o no. El puente tenía más de 30 veces por arriba el riesgo aceptable de una seguridad en un puente. ¿Sabes lo que había hecho este buque en ese beso, en ese llegue? Había revelado todas las fallas de este puente. No fue culpa del buque. El buque simplemente lo que hizo fue mostrar las fallas, el estrés, las cuarteaduras de este puente. ¿Sabes? Mi objetivo el día de hoy es que entendamos que el matrimonio es el instrumento de Dios para nuestra santificación. Sabes que muchas veces el estrés de la vida, enfermedades, pérdidas, decepciones, deudas, no son la causa de un matrimonio derrotado, separado, quebrantado. Que sabes, simplemente estas cosas nos muestran las fallas que tenemos en nuestro matrimonio y aún más las fallas que cada uno de nosotros tiene en nuestro corazón. Sabes, en momentos de decepción es fácil ver hacia la otra persona, hacia aquella persona que me causó dolor o hacia aquella situación y culpar a esa cosa, a esa persona porque causó una fractura en mi matrimonio. ¿Sabes? Y si el estrés de la vida simplemente mostró las fallas, las cuarteaduras, las debilidades, tal vez Dios lo utilizó para mostrar la poca cercanía que tenía en mi matrimonio, la falta de dependencia, mi orgullo, tal vez heridas emocionales no tratadas. ¿Y qué si el enemigo no es la otra persona? Sabes, el día de hoy quiero que veas conmigo el matrimonio como instrumento para nuestra santificación. Ahora estoy hablando de matrimonio y si pudiera decirte algo, te diría esto es pensado para solteros. Sabes, hay un medicamento que es restaurativo. Hay otro que es preventivo. Déjame hablar de esta predicación como una predicación preventiva. Y si eres soltero, me alegra mucho que estés aquí. Y si estás orando por alguien, si no has encontrado a alguien, o si simplemente eres soltero, no importa la edad. Me alegra mucho que estés aquí. Porque, sabes, necesitas entender que el matrimonio es usado por Dios para quebrantarnos. Sabes que el matrimonio principalmente no es para hacernos feliz. Y hay de aquel que se case pensando que su objetivo ha de ser feliz, porque te aseguro será un futuro decepcionado. Hay momentos felices en el matrimonio. Hay momentos muy duros en el matrimonio. Y si no entendemos que nuestra meta principal no es nuestra felicidad, sino nuestra santificación, nuestro corazón va a crecer desalentado, amargado. Quiero que vayas conmigo a Efesios capítulo 5. Pablo, ¿te acuerdas? Está hablando del matrimonio.
Y está hablando del propósito del matrimonio y está hablando de la imagen que tiene Cristo con su iglesia y la imagen que tiene el hombre con su mujer. Y fíjate, dice, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El propósito del matrimonio es nuestra santificación, transformarnos, quebrantarnos. Y si eso es cierto, en el matrimonio ha de haber cambio. Si eso es cierto, en el matrimonio ha de haber una relación de arrepentimiento, de exhortación, y más que una compatibilidad o una atracción químico-romántica, el matrimonio está basado en una amistad espiritual. Más que un enamoramiento temporal, el matrimonio está basado en una honestidad, donde yo puedo ver las fallas de mi esposa y donde yo me aferro a lo que sé del evangelio y lo que el matrimonio representa, para entonces vivir dentro del matrimonio como un instrumento para mi santificación. Sabes, a los solteros, les hablo a los solteros, cuando andas de novio, pasa algo ahí en tu cerebro, en tu corazoncito, que hace que no veas los defectos de las demás personas. Y entonces lo ves como perfecto, no tiene que cambiar nada. Y tal vez tu mamá o tu papá y hace un comentario, híjole, pero ¿no crees como que no le gusta trabajar? Y tal vez lo ves como, no, es que es muy relajado, man, no se preocupa. Sabes, te casas, pasa 1 año, 2 años y te empiezas a preguntar, oye, ¿por qué no ha conseguido trabajo este amigo? Creo que sí no le gusta trabajar. Sabes, va más allá de un enamoramiento temporal. Va más allá de un ámame tal como soy. ¿Crees que sea posible amar a alguien tal y como es? Sin esperar cambio, sin esperar arrepentimiento. Voltea la tortilla. ¿Crees que tú puedas demandarle a alguien que te ame como eres? Sin arrepentimiento, sin cambio, sin transformación. ¿Ves algo malo en tu pareja? Si no lo ves, probablemente estás ciego, estás viviendo en un enamoramiento. Fíjate cómo es que el instrumento es un instrumento para nuestra formación, para nuestra santificación, para nuestro quebrantamiento, para nuestro crecimiento. En Génesis 2, ¿te acuerdas? Habíamos visto, Dios establece el matrimonio, es un pacto con Dios y es un pacto con los testigos, es un pacto público. Yo me comprometo como Cristo se comprometió con su pueblo, a amar a mi esposa, a estar con mi esposa y a velar por su bien y por su seguridad. El matrimonio ha de representar el evangelio. Y entonces en una boda yo hago un pacto público con Dios y con los testigos. Es un compromiso que yo he hecho delante de todos. No sé si Pablo estaría muy de acuerdo con una boda privada, nada más tú y yo. Nos vamos a Cancún y hago un pacto solo yo y las almejas. Y me comprometo con las almejas, voy a estar con ella delante de Dios para toda mi vida. Es un pacto público, es un pacto delante de Dios. Y sabes, dentro del matrimonio, como pacto, como promesa, vas a enfrentarte a diferentes cosas. Te vas a dar cuenta que tu pareja, que tu cónyuge reacciona al estrés de forma inesperada.
Vas a ver que su carácter se revela de forma inesperada. Y vas a ver que esta persona va a ir cambiando de forma inesperada emocionalmente, físicamente. Vas a ver que entonces tal vez el estrés de esta persona va a llevarlo a decir cosas hirientes, o va a llevarte a decir cosas hirientes, a reaccionar de una forma que jamás te esperarías que lo hubieras hecho. Sabes, en este momento es muy fácil para nosotros crecer en desánimo, en desinterés, en rencor y empezar a fantasear en otra situación, en otra vida, con otra persona. Tal vez Dios se equivocó. En estos momentos, soltero, te prometo que pensarás en abandonar tu pacto. Y no les hablo a los casados porque los casados sé que es así. Espero que lo puedas reconocer, casado. Y sabes, en estos momentos, si estás convencido que el matrimonio es instrumento para tu santificación, aún en momentos desesperantes, aún en momentos de tanta desilusión, hermanos, sabrás que este instrumento es para tu bien y para su gloria. En este momento sabrás que estás dentro del plan divino y muchas veces, si no todas las veces, sabes, en la providencia de Dios te dará una pareja imperfecta, te dará una pareja que te terminará decepcionando en áreas que tal vez tú consideras que son más importantes para tu vida. Sabes, estoy convencido que Dios puede utilizar el matrimonio para enseñarnos tanto de Él. Cuando estamos en una relación de años, 5, 6, 7, 10 años, 20 años, 30 años, y experimentamos una decepción emocional, física, sexual, y aquello entonces que nosotros consideramos tan importante para nuestra vida, ahora nos encontramos con la realidad que nuestra pareja no está dispuesta por cualquier situación. Y ahora, ¿qué hacemos? Fíjate lo que dice Paul Tripp. Cuando tus oídos escuchan y tus ojos ven el pecado, la debilidad o el fracaso de tu esposo o de tu esposa, nunca es accidente, siempre es gracia. Dios ama a tu cónyuge y está comprometido a transformarlo por su gracia. Y Él te ha elegido para ser un instrumento de cambio. Sabes, en otras palabras, cuando veas algo decepcionante de tu cónyuge, sabes, nuestro corazón está tan pronto al desánimo, al rencor, a la apatía, al distanciamiento. Pero si el matrimonio es un instrumento para mi santificación, para mi quebrantamiento y para mi transformación, fíjate lo que dice: Dios ama a tu cónyuge y está comprometido a transformarlo por su gracia, y Él te ha elegido para ser un instrumento de cambio. ¿No te ha pasado, los que están casados, que ven algo en su esposo o en su esposa que no soportan? Y ahí todos, no. Y sabes, cuando vemos eso, muchas veces nuestra tendencia, y no me dejarás mentir, es al desánimo, a la frustración, al rencor. Y si Dios nos ama y a través del matrimonio nos está reflejando nuestras debilidades, y Dios utiliza el estrés del matrimonio para reflejarnos, para mostrarnos nuestras flaquezas. Y si Dios ama a tu esposo y a tu esposa y te está mostrando sus fallas para que a través del matrimonio puedan crecer
Y si Dios a través del matrimonio y el estrés del matrimonio y las circunstancias de la vida le está mostrando tus pecados a tu esposo o a tu esposa, para que pueda haber confrontación, para que pueda haber arrepentimiento, para que pueda haber obediencia, para que pueda haber santificación. Entonces quiero que veas conmigo entonces, el matrimonio es un instrumento para nuestra santificación. El matrimonio es un instrumento de gracia. Quiero que te des cuenta de esto, que el matrimonio está basado en gracia. Ve conmigo al versículo 23. Cristo es la cabeza de la iglesia, en Efesios 5. Es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, por gracia toma a su pueblo, por gracia lo sustenta, por gracia lo viste, por gracia lo rescata, por gracia lo perdona, por gracia lo lava, por gracia se lo presenta, por gracia lo glorifica. Es una relación que empezó en gracia y que termina en gracia. El matrimonio es un instrumento de gracia, no es para tu castigo, aunque a veces se sienta así. Empieza en gracia, termina en gracia. Como Cristo ha llamado a su pueblo por gracia, ha sustentado a su pueblo por gracia y glorificará a su pueblo por gracia. Él es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y sabes, necesitas entender esto, porque cuando haya situaciones en tu matrimonio, si no estás convencido que el matrimonio es un instrumento en gracia, que se sustenta en gracia, que vive por gracia, que empezó en gracia y ha de terminar en gracia, hermano, cuando alguien te ofenda dentro de tu matrimonio, será tan fácil crecer amargado. Y cuando alguien, cuando tu esposo o tu esposa te señale tu pecado en tu matrimonio, sin gracia es tan fácil crecer en desánimo. Sin gracia no perdono, me amargo. Sin gracia no me arrepiento, me desanimo. En otras palabras, hermano, necesitas entender que necesitas gracia para empezar en el matrimonio. Si es que has de sobrevivir en el matrimonio, necesitas gracia. Y sabes, la iglesia necesita tanto enseñarle a sus solteros, a sus novios, a aferrarse a la gracia antes de entrar en el matrimonio. Sabes, entrar al matrimonio sin gracia es tan loco, es tan irrazonable como ir de buceo sin un tanque de oxígeno. Hay una historia de una famosa, no sé cómo se dice, tiktokera, una influencer. Y esta influencer quiso demandar a Google Maps. Pasó hace unas semanas atrás. No sé si escuchaste la noticia o solo yo me entero de estas noticias. Esta influencer quiso demandar a Google Maps porque se quiso ir de campamento ella sola. Y entonces ella estaba convencida que no necesitaba nada. Lo único que necesitaba era su celular. Y entonces le pone ahí en su celular, en Google Maps, le pone un lugar para acampar. Google Maps le dice que vaya a ese lado y ella va. Y su propósito era quedarse ahí y regresar. Ahora esta mujer terminó perdida, terminó con hambre, terminó casi desnuda, terminó con sus pies destrozados. ¿Sabes por qué? Porque se le olvidó el cargador de su celular. ¿Sabes? Ni siquiera sabía a dónde ir, ni siquiera sabía cómo acampar, ni siquiera sabía qué hacer. Una semana sin poder comunicarse con nadie, atorada, porque se le olvidó cómo cargar su celular. ¿Sabes? Estoy convencido que muchos de nosotros somos como esta persona. Confiando en nuestros sentimientos, en nuestras capacidades, en nuestras emociones, y nos adentramos al matrimonio sin la idea de lo que es gracia. Pero sabes, cuando experimentas la ofensa de esa persona que tanto amas,
No tienes oxígeno en esas aguas profundas. No tienes los recursos para sobrevivir. No sabes cómo perdonar. Ni siquiera encuentras la razón para hacerlo. Fíjate lo que dice otra vez Paul Tripp. He llegado a convencerme más y más que los matrimonios deben establecerse verticalmente, es decir, su relación con ellos y Dios, verticalmente antes de hacerlo horizontalmente. Sabes, esto es una convicción que tengo. Estoy convencido que le daré cuentas a Dios de todos los matrimonios que yo he oficiado a lo largo de mi mediocre vida como pastor. Y sabes, esta es una convicción que nos ha costado miembros o personas. Estoy convencido que la decisión para casarse no depende de un planeador de bodas. No depende del papá o de la mamá que quieren casar a sus hijos. Ni siquiera depende de del poco control que han mostrado estos novios en la relación. ¿Sabes? La obligación de la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es entonces anclar a estas personas verticalmente. Es darles ese tanque de oxígeno. Es mostrarles esa gracia, convencerlos que es la gracia suficiente, que esa gracia es salvadora, que es lo que necesitan. Más que tips, más que trucos, más que experiencias, hermano, en ese momento de desilusión profunda, en ese momento de heridas que parecen que jamás van a cerrar, lo que te alimentará, lo que te llevará, lo que te hará flotar una vez más es la gracia. Pero si la iglesia no da a esta persona las herramientas necesarias, no los nutre de gracia, no los ancla en gracia, no les muestra la gracia, ¿cómo los va a mandar a las aguas profundas sin un tanque de oxígeno? ¿Sabes? El día de mañana Dios me pedirá cuentas a mí. Y me pedirá cuentas de lo que yo pude hacer con el tiempo que tuve, con las capacidades que tuve. Y sabes, mi temor es que muchos de nosotros, pastores o iglesias, seremos responsables de tantos matrimonios superficiales. Porque esta pareja, decimos, se está quemando. Y entonces pensamos que el requisito ahora para casarse es falta de dominio propio. Pero hermano, vete a dar un baño frío. Puedes controlarte, vamos a orar, vamos a buscar consejo, vamos a anclarte en gracia, vamos a convencerte que eso es lo que necesitas. Pero es que la fecha ya está ahí, no pasa nada. No pasa nada, se podrá cambiar. Pero es que mi papá o mi mamá quieren que me case ahorita, no pasa nada. Tu compromiso no es con tu papá o con tu mamá. Es un instrumento para tu santificación, es un instrumento de gracia. Quiero que vayas conmigo al tercer punto, es un instrumento de perdón. Nos enseña a perdonar, nos fuerza a perdonar, nos lleva a perdonar. Fíjate Colosenses capítulo 3 versículo 12. Revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Pon atención, si alguien tiene queja contra otro como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. En otras palabras, experimento gracia y doy gracia. Perdono porque he sido perdonado. Y quiero que te des cuenta que esto presupone
la conversión de las personas, que estas personas entienden el Evangelio y estas personas han experimentado el perdón de Dios. Hermano, te lo aseguro, hay situaciones en el matrimonio donde la persona que más amas te ha de hacer las heridas más profundas, que lo único que va a llevarte a una verdadera reconciliación es creer el Evangelio, aferrarte al Evangelio y vivir el Evangelio. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Una cita de Keller, fíjate lo que dice Timothy Keller: sin la ayuda del Espíritu Santo, sin llenar el alma de la gloria y el amor del Señor, esta sumisión entre los intereses ajenos, el morir a mi sueño por el bien de la otra persona, es virtualmente imposible ponerla en práctica de forma prolongada y sin resentimiento. Si en verdad has experimentado algo de la obra del Espíritu en tu vida, tendrás suficientes reservas de afecto para poder obrar con generosidad, incluso en el caso de no revivir suficiente cariño o aprecio en un momento dado, en caso de no experimentar suficiente cariño o aprecio en el momento dado. En otras palabras, sabes, nos casamos no con un hambre emocional, no para que esta persona me ame como yo lo he soñado siempre. Sabes, me caso y he de amar a esta persona con los recursos que Dios me ha dado en su cruz. Y el Evangelio me recuerda que estoy condenado, que no merezco absolutamente nada, que yo infinitamente he ofendido a un Dios perfecto. Y ese Dios entonces en su misericordia ha decidido aplastar a su Hijo para no solo perdonarme a mí, sino vestirme de la justicia de su Hijo. Y ahora el Evangelio me dice que no solamente soy perdonado, sino soy hecho justo, soy justificado. En otras palabras, no solamente perdona mis pecados, me viste de su justicia. En otras palabras, no solamente paga mi deuda, sino me deposita toda su riqueza. Y delante de Dios ahora entonces soy totalmente perdonado y totalmente justo. Eso es lo que el Evangelio me dice. Y le dice eso a todo el pueblo que ha pertenecido a Dios, que ha sido comprado con la sangre de su Hijo. Entonces yo en el matrimonio estoy convencido que si esa persona ha puesto su fe en Cristo, Cristo la ha comprado con su sangre y esa persona entonces es perdonada y justa. Esta gracia, este pacto, te diría que es el único recurso que tienes para crecer en tu matrimonio. Te diría con una amistad espiritual. Te diría con una honestidad. Te diría sin pretensiones. Es lo que nos dice Génesis capítulo 2. Ambos estaban desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban. Pero te acuerdas que el pecado entró al jardín de Edén y lo primero que hizo Adán y Eva fueron vestirse con hojas insuficientes. Pero si te sabes la historia, sabrás entonces que fue Dios quien los vistió ultimadamente, que fue Dios quien cubrió su desnudez. Y si has estado en la iglesia por algún tiempo, sabrás que eso es imagen del Evangelio. Es Dios quien cubre nuestra desnudez. Ahora, esa gracia que nosotros tenemos en el Evangelio, esa gracia que nos da libertad a nosotros para poder vivir en nuestro matrimonio de forma honesta, de forma vulnerable, porque es su gracia quien nos presenta perdonados y justos. Es su gracia que nos libra de pretensiones dentro del matrimonio.
¿Sabes? Es su gracia y la promesa de pacto que tenemos dentro del matrimonio, que incluso los cambios que tenemos dentro del matrimonio, nuestro arrepentimiento, nuestro crecimiento, no es a causa de una amenaza de divorcio. Es en la seguridad que tenemos de amarnos a pesar de lo que somos. Fíjate lo que dice Paul Tripp: cuando creamos realmente que su gracia haya cubierto todo lo que tengamos que confesar y nos ha dado el poder para todo cambio al que nos tengamos que someter, no temeremos vivir en matrimonios que son abiertos y honestos. Déjame te lo leo otra vez. Cuando creamos realmente que su gracia haya cubierto todo lo que tengamos que confesar y nos ha dado el poder para todo cambio al que nos tengamos que someter, no temeremos vivir en matrimonios que son abiertos y honestos. ¿Sabes? Donde yo puedo recibir una exhortación de mi esposa. Y sabes, esa exhortación no me desanima, no me ofende. Soy peor, sé que soy peor. Y aún así ve donde Dios me ha puesto gracias a su Hijo, me ha reconciliado, me ha limpiado, me ha perdonado. ¿Sabes? Solo así puedo yo ver la falla en mi esposa y hablar con ella en amor, no sobajándola, no mostrando una superioridad falsa, donde podemos crecer en nuestro matrimonio, donde podemos arrepentirnos, porque es un instrumento para nuestra santificación, es un instrumento de gracia. Déjame te leo lo que Pablo sigue diciendo en Colosenses capítulo 2. Cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndolos perdonado todos sus delitos. Eso es lo que creemos. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y nos lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Ese es a lo que nos aferramos en el matrimonio. Cristo ha pagado por nuestras deudas. Somos perdonados, somos justificados, estamos juntos, nos guste o no, para nuestro crecimiento, nuestra santificación. Y sabes, te diría que estoy haciendo hincapié en esto esta semana, porque si no experimentas el perdón, si no vives en perdón, el matrimonio es imposible. Es imposible, hermano, no te quiero mentir, es imposible. Habrá personas que no han firmado un papel de matrimonio, pero emocionalmente están distanciados, físicamente desconocidos, se soportan. Sin el perdón es imposible. ¿Sabes por qué? Porque un deudor perdonado, sabiéndose perdonado, es humillado y ahora puede perdonar. ¿Te acuerdas cuando Jesús, hablando del perdón, le dijo una parábola a sus discípulos? Y ahí una de esas preguntas de Pedro: Señor, ¿cuántas veces hemos de perdonar? Y Jesús le dice 70 veces 7. Y Jesús les cuenta una parábola de un deudor. Y este deudor tenía una deuda muy grande con el dueño de la granja, con el dueño ahí de su trabajo. Y entonces el dueño de este deudor le perdona toda la deuda, una deuda grandísima. Y ahora entonces este deudor perdonado va con sus colaboradores, con sus compañeros de trabajo, y les quiere cobrar deudas que eran relativamente pequeñas, insignificantes a lo que este deudor debía. ¿Te acuerdas de esa parábola, verdad? Fíjate lo que Jesús dice: así también mi Padre Celestial hará con todos ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. ¿Sabes por qué? Porque hemos demostrado, no creemos el evangelio, no nos sabemos perdonados, no hemos experimentado el perdón. Colosenses 3:13 dice: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Y si alguien tiene queja contra otro, como Cristo lo perdonó, así también háganlo ustedes. 1 Corintios 13, fíjate, creo que en cada boda se lee esto, pero se nos olvida.
Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Es la misma palabra que Pablo utiliza. Soportándose unos a otros. ¿Sabe lo que significa esta palabra soportándose? Sufriendo. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y sabes, solo así el matrimonio ha de crecer y fortalecerse. No solamente sobrevivir. John Piper, fíjate lo que dice: el trabajo duro y arduo de soportar y perdonar es lo que hace posible que los afectos florezcan cuando parecen haber muerto. El trabajo duro y arduo de soportar, de perdonar, es lo que hace posible que los afectos florezcan cuando parecen haber muerto. Te diría que esa es la oportunidad para que un enamoramiento muera, para que un matrimonio superficial desaparezca, para que una verdadera amistad espiritual profunda, una verdadera relación honesta, donde me puedo presentar con mi esposa desnudo, cubierto por la gracia de Cristo, sabiendo lo que soy y sabiendo lo que es ella, justificados, perdonándonos, amándonos, fortaleciéndonos, transformándonos. Déjame terminar con esta cita. De hecho, la distancia entre lo que Cristo espera de nosotros y lo que logramos es infinitamente mayor que la distancia entre lo que esperamos de nuestro cónyuge y lo que él o ella logra. Esa es la realidad del Evangelio. Lo que Dios espera de mí es infinitamente superior a lo que yo espero de mi esposa. La ofensa que yo hago a diario delante de Dios es infinitamente, cósmicamente superior a la ofensa que mi esposa pueda hacerme. Hubo quien a mis pecados llevó en la cruz y a mí tan indigno salvó. Soy feliz pues su sangre vertió mi Jesús y con ella mis culpas borró. Es mi anhelo constante a Cristo seguir mi camino, su ejemplo marcó. Y por darme la vida, Él quiso morir en la cruz, mis pecados llevó. Señor,